sesión. Ya, bueno, hola, muchas gracias a todos y todas por estar conectados. Ya, como saben, vamos evolucionando en nuestra escuela virtual ICAL después de una discusión extremadamente interesante que tuvimos con Jorge el viernes pasado, que se extendió casi hasta altas horas de la madrugada del viernes. Ahora tenemos el gran placer para continuar nuestra discusión respecto a actores del ICAL. Vamos a continuar nuestra discusión con la profesora y comisionada Flavia Piovesan. Como ustedes saben, la mayoría de ustedes la conocen. Flavia no es solamente una de las partícipes iniciales, de las gestoras y de las autoras intelectuales de ICAL, lo cual creo que Mariela va a mencionar algo en unos minutos. Sí, inicialmente, actualmente Flavia es profesora de la Universidad Católica de Sao Paulo, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde funge como relatora para derechos LGBT y de personas trans, y adicionalmente en realidad es uno de esos focos de liderazgo en términos de derechos humanos que nos hace sentir tan orgullosos en la región y que nos inspira a todos y todas de una manera tan importante, digamos, no solamente en la parte académica y obviamente profesional, sino adicionalmente en su luz personal que nos ha guiado, digamos, durante muchos años. Entonces, en realidad es un gran orgullo para nosotros, Flavia, que nos acompañes en esta sesión y además, pues, es particularmente significativo que nos acompañes hoy en este momento, digamos, particular que está viviendo la región americana, en esta situación, digamos, extrema que estamos todos en América Latina viviendo, y adicionalmente porque tú nos vas a contar también gran parte del trabajo que hacen las instituciones internacionales, la protección multinivel, y eso, digamos, enmarca una conversación más amplia que viene teniendo el curso en términos no solamente conceptuales del ICAL, sino adicionalmente cuáles son los diferentes actores. Entonces hemos hablado de cortes nacionales, hemos hablado también del sector privado, empresas, vamos a hablar después con Viviana Krstichevich sobre ONGs y sociedad civil, de tal forma que todos los estudiantes, digamos, y todas las estudiantes desarrollen como un mapa mental general sobre ICAL y una comprensión sofisticada del avance del ICAL, las tensiones y también, digamos, cómo instituciones internacionales y el Dios común y constitucional en América Latina nos ayuda a entender este momento, digamos, extremo, excepcional, pero también muy prometedor que vivimos, digamos, que hemos vivido este año y que vivimos hoy específicamente en este momento, en esta hora, mientras hablamos. Entonces, gracias, muchas gracias, Flavia, por acompañarnos. Creo que estamos todos felices de que nos acompañes y creo que Mariela quiere decir dos cositas, ¿no? Antes de que comencemos. Muchas gracias, Flavia. Saludarlas a todas y a todos y darle, por supuesto, la bienvenida también a la escuela virtual a Flavia Piovesan, que como creo que no podían haber mejores palabras que como René la ha presentado. Es realmente una de las protagonistas iniciales de todo este equipo, de toda esta concepción, de todo este aporte académico, pero además una compañera fiel en todos y cada uno de los eventos a lo largo de estos años. Así que, amiga del alma, muchísimas gracias como siempre y te escuchamos a ti. Muchas gracias, buenas tardes. Aqui em Brasil, buenas noches a todos, todas e todes. Um honor, uma alegria. Em realidade, me sinto muito emocionada de estar nesta escola virtual de construcionalismo transformador em América Latina. Me sinto em um sonho, em realidade. Saludo muito especial, muito afetuoso ao querido René Ureña, que também é uma fonte inspiradora para todos nós, nossotras. Sempre tus aportes são muito valiosos, tus inquietudes, com tanto rigor e vigor, sempre nos toca profundamente, tu capacidade analítica, reflexiva. Minha amiga de alma, minha querida Mariela Morales, que é, em realidade, a fonte maior del ICAL, é a alma del ICAL, ¿no? Com sua capacidade não somente extraordinária em campo intelectual, mas com sua qualidade humana, catalisadora de somar, ¿no? De unir, de orquestrar
com tanta diversidade, uma renda comum, emancipatória e transformadora. Um honor estar neste projeto, um honor desde hace 10, 14 anos, semear passo a passo o que hoje tem, eu diria, uma projeção, uma identidade própria em el constitucionalismo transformador. Também saludos muito afetuosos, veo aqui Rogério Flores, um grande amigo, querido amigo de Alemanha, de Maxland, de todas as partes, também compartimos as mesmas búsquedas, os mesmos valores, e estamos juntos em este caminho por um constitucionalismo transformador. Também Laura, de todas, e aqui em nome de minha querida Natércia, que é uma companheira também, coautora de tantas investigações, também estivemos juntas por la manhã, ela ensina direitos humanos em la PUC, e aqui à noite. Me gostaria aqui tratar do tema das instituições internacionais e ICA, a proteção multinível de direitos humanos, hablando justamente da experiência do sistema interamericano. Então, me encantaria compartilhar 3 reflexões. A primeira é por que precisamos de um sistema interamericano. A segunda é como o sistema interamericano, Comissão Interamericana e Corte Interamericana pavimentam, fomentam um constitucionalismo regional transformador. E, finalmente, quais são as ambições, os desafios, as tendências, os retos deste constitucionalismo regional transformador. Então, empeço aqui, por que um sistema interamericano? Eu pergunto por quê, o que justifica a incidência, a existência do sistema regional interamericano. Para mim, é muito forte estar na Comissão Interamericana. Ano passado, estivemos em Buenos Aires, em um evento comemorativo dos 60 anos da Comissão Interamericana. Eu me aguardava de Ronald Dworkin, quando fazia a referência à interpretação jurídica como um romance em cadena. Ou seja, quando uma serve a uma instituição, oferece uma contribuição por um tempo e espaço limitado, porque a instituição tem sua própria vida. No caso da Comissão Interamericana, 60 anos, ano passado. O mandato que eu tenho o honor de servir, eu leía há uma semana que estamos aqui não para salvar o mundo, pero para servir ao mundo. Ou seja, qual é a contribuição que uma comissionada pode fazer nesta história institucional, que existe antes e, claro, haverá depois, e qual é o legado. Então, aqui me gostaria de compartilhar a experiência do sistema interamericano e o impacto transformador do sistema interamericano em impulsar uma agenda centrada em la defensa, em la protección de los derechos humanos, de las democracias, del Estado de Derecho en la región. Tenemos hoy una región que presenta 3 desafios estruturales, 3 desafios contemporâneos. Eu comparto com René, eu penso que todos estamos aqui muito emocionados com o que passa hoje, dormimos pouco, acompanhamos passo a passo, será um câmbio muito importante, é toda a intenção, um câmbio muito importante para a agenda do multilateralismo, de los direitos humanos, de la interseccionalidade, ou seja, de todos os valores que estão aqui. Pero nossa região, se tivéssemos aqui um mapa mundo, nossa região tem uma peculiaridade, tem uma singularidade, tem uma especificidade. Esta região é a mais desigual do mundo. 6 dos 20 países mais desiguais do mundo estão em América Latina. Temos aí o efeito corrosivo da exclusão, compartilhando aqui da visão de Amartya Sen, que trabalha esta ideia, o efeito corrosivo da exclusão social.
Temos 30% em la pobreza, 11% em la pobreza extrema. As estimativas de CEPAL são aún que a pobreza chega a 34%, uma pobreza que tem um impacto desproporcional, ou seja, em la população afrodescendente e indígena. Trabalhamos muito em sistema interamericano os conceitos de universalidade, indivisibilidade, interdependência, cada vez mais interseccionalidade, ou seja, eu como mulher, sou feminista, defendo os direitos humanos das mulheres, mas sou uma mulher branca, não, que tem uma condição social confortável, e claro, aqui há mulheres afrodescendentes que vivem nas favelas em Brasil, em uma situação muito periférica, e estamos em la mesma luta, pero estamos em condições diversas. Ou seja, em el caso de la mulher afrodescendente com uma condição econômica mais precária, sofre formas múltiplas de discriminação. E aí a interseccionalidade é muito importante. Por exemplo, me gusta aqui também trabalhar a temática LGBTI, como eu sou relatora para a região de los direitos das pessoas LGBTI. A diferença, por exemplo, de uma mulher trans afrodescendente que vive em la zona rural, em la área rural, e de um homem gay, CEO, nova-iorquino, que também faz parte da comunidade LGBTI. Pero, claro, a mulher afrodescendente trans que vive em la área rural sofrerá de forma mais acentuada vulnerabilidades se comparadas com um CEO de uma grande transnacional que vive em Nova York e é um homem gay. Ou seja, é muito importante cada vez mais o sistema interamericano rechaça a indiferença a las diferenças. Ou seja, reacciona, tem a percepção de, e aí vem a narrativa. Eu tenho quase uma obsessão com esta narrativa. Temos direitos humanos e há que identificar os componentes de los direitos e fazer a correlação com os componentes de los deveres estatais. Ou seja, esta é minha racionalidade quando sirvo a este mandato. Sempre esta racionalidade. Se temos uma situação de estrutural, de exclusão, de desigualdade não profunda, que tem um impacto desproporcional em la população indígena, que em la região chega a 10%, em los afrodescendentes, que chegam a 25%. Desde a interseccionalidade, se temos raça, etnia e, además, gênero, diversidade sexual, idade, as niñas afrodescendentes, as niñas indígenas, sofrem a um grado mais acentuado de vulnerabilidade. Qual é a consequência jurídica? Esta é a racionalidade para aqueles e aquelas que servem na Comissão Interamericana e na Corte. Nossa mirada é qual é o significado desta vulnerabilidade no marco de los deveres estatais, as obrigações jurídicas do Estado. Dever de proteção reforçada, dever de adotar as devidas diligências. Temos, además, a região mais violenta do mundo. De las 50 cidades mais violentas, 42 estão em nossa região. Temos 8% da população mundial, pero 38% dos homicídios. No campo da debilidade democrática, também temos aqui este déficit. Temos encuestas sobre o tema das democracias, rule of law, indicadores sobre transparência internacional, Transparency International. Estamos sempre nos países da região de la metade para abaixo alocados nestes rankings. Además de los tres desafios estruturais que são agudizados, exacerbados, agravados com o impacto de COVID, e indicador que trabalhamos na comissão é o indicador da letalidade, ou seja, a letalidade de COVID nos 35 países é muito diversa.
Eu sou relatora para Estados Unidos, imagina hoje como é um dia muito importante, não, para a relatoria, para o mundo, para o planeta, pero a letalidade de los afrodescendentes em el COVID é 4 vezes mais elevada que a letalidade da população branca. Em meu país, Brasil, a letalidade dos pueblos indígenas é muito mais elevada que a letalidade de los pueblos no indígenas. A letalidade das pessoas privadas de liberdade. Ayer, minha amiga de Alma e eu participávamos de um webinário e havia um professor de Argentina, justamente no como manejar distanciamento social com superpopulação carcerária, ou seja, e aqui em Brasil, a letalidade chega a 6 vezes mais. E são pessoas privadas de la liberdade e desafios estruturais exacerbados, agudizados, acentuados por la COVID-19, por la pandemia, e además temos 3 desafios mais contemporâneos. Eu diria, o ascenso do populismo autoritário em la região, com toda mirada de criminalização da migração, ou seja, toda a visão. Eu hasta aqui tenho uma proposta de tipologia de los populismos autoritários, temos desde a mirada nacionalista, não, de criminalização da mobilidade humana, temos, eu diria, o caso de Nicarágua, o caso de Venezuela, muito mais autoritarismo despótico, não, que em nome da soberania cerra as fronteiras para o escrutínio internacional. Temos o caso de Brasil, que é uma narrativa contra a manipulação dos organismos internacionais, ou seja, há toda uma desconfiança com a legitimidade da ordem internacional. Então, é possível, incluso, criar tipologias para compreender este fenômeno do populismo autoritário. Temos a militarização na região, é um segundo reto, não? Ou seja, cada vez mais, o Brasil é um caso emblemático, a presença, o protagonismo de los militares, a expansão de la jurisdição de las cortes militares, e eu, como relatora de las pessoas LGBT e seus direitos, temos cada vez mais também um fortalecimento de um discurso mais conservador por parte de grupos religiosos, não? Todo o tema da liberdade de expressão e uma tensão entre a liberdade religiosa, liberdade de expressão, mas sobretudo liberdade religiosa e os direitos das pessoas LGBT. Eu ayer tive uma reunião com o Core Group, que é um grupo de estados, que justamente foi o grupo que apresentou a proposta de resolução para a Assembleia Geral da OEA há 2 semanas. O liderazgo estava com a Argentina, hoje de Brasil, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, temos um grupo de estados, Equador, e justamente ayer, em la tarde, esta era uma preocupação de estados como Costa Rica, como Canadá, ou seja, o fortalecimento da narrativa conservadora em nome da religião, justamente poner em risco os direitos das pessoas LGBT. Minha reação é que a cláusula de igualdade e proibição da discriminação para o sistema interamericano tem um grande valor, ou seja, ingressou em el domínio de ius cogens, ou seja, qualquer reflexão sobre esse tema tem um ponto de partida, que é a igualdade e proibição da discriminação. Pero eu me acuerdo em Colômbia, quando empecei a primeira audiência pública que eu participei como comissionada em fevereiro de 2018, foi involucrando Paraguai, movimento de mulheres, a sociedade civil, Estado de Paraguai, e o tema era um decreto que estava a abolir a chamada ideologia de gênero. Então, desde a comissão é interessante, é instigante perceber como há movimentos de articulação entre os países, o que passa em Paraguai, aí temos a narrativa em Brasil, em Colômbia, por vezes com nomes distintos, pero com a mesma
finalidad y ambición, que es justamente atacar los derechos sexuales y reproductivos. Con esto, ¿no? ¿Cuál es la conclusión parcial de la primera pregunta? Es que nuestra región, con sus, desde su contexto, ¿no? Peculiar, político, social, cultural, comparte los mismos retos, comparte los mismos problemas, comparte los mismos dilemas y las mismas tensiones y inquietudes. Y ahí tenemos la segunda pregunta. O sea, teniendo en cuenta este marco contextual, como el sistema interamericano, comisión y corte, ahí hago este destaque, ¿no? Estos actores, estas instituciones, desarrollam su mandato transformador para justamente contribuir para el ICAL, este constitucionalismo regional transformador. Yo empiezo con la comisión, después haré el diálogo con la corte, ¿no? La comisión tiene aquí, yo empiezo con 3 dimensiones de nuestro trabajo. Nuestro mandato es proteger y promover los derechos humanos en la región. Atuamos com independência, imparcialidade e sempre de acordo com os estándares interamericanos. Isto é muito importante, porque há patrimônio jurídico, não? Há patrimônio jurídico. Então, não é... Por vezes, temos debates muito intensos em la comissão, sobretudo em la temática LGBTI, e eu sempre tenho esta tese. Temos patrimônio jurídico, o Corpus Juris Interamericano. Estamos servindo a mandato, a uma instituição. Claro, eu poderia criar uma ONG, não? Eu tenho a maior admiração por la sociedade civil, é a força motriz do sistema interamericano, as organizações não governamentais. Podemos cada uma criar a sua, com sua mirada, com seu aporte de direitos humanos, com sua visão subjetiva. Pero aí, o sistema interamericano, em la qualidade de comissionada, não é minha visão subjetiva, o que eu entendo por... Não, há patrimônio, há estándares desenvolvidos. E aí é justamente o guia de nosso trabalho, os estándares interamericanos. O segundo ponto, a centralidade das vítimas. Aí também temos aí esta ambição, não, de garantizar a dignidade humana e prevenir o dolor e sofrimento humano. Trabalhamos com o sofrimento humano todos os dias. Nos legam medidas cautelares, informes de admissibilidade, informes de fundo sobre os temas mais fortes, massacres, desaparição, violência policial, violência sexual, racismo, ou seja, sempre nosso trabalho tem que ver com o dolor humano e garantizar remédio efetivo. Então, esta é a ambição. E aí temos mandato em la comissão que eu considero híbrido, que tem uma natureza jurídica, mas também política, de trabalhar com a perspectiva da reparação integral. Ou seja, isto é muito peculiar do sistema interamericano, porque defendemos que as violações estruturais têm causas estruturais e há que incidir em las causas estruturais. É muito interessante fazer como exercício, imaginar, por exemplo, caso de violência contra a mulher. O caso Maria da Penha, por exemplo. Se o mesmo caso for submetido à Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e caso de violência contra a mulher, não? Qual seria a resposta da Corte? Houve violação a los direitos A, B e C, direito à vida, à integridade personal, física, psíquica e mental. Estado, de acordo com a doutrina da margem de apreciação, a seu tempo, a seu modo, no garantize uma justa reparação. Ponto. O mesmo caso chega à Comissão Interamericana. Estado, no, em el marco da reparação integral, da doutrina da reparação integral, mirando a vítima, pago de uma indenização. Combate à impunidade, o dever de investigar, processar e sancionar. Pero, además,
Hay que criar un marco jurídico adecuado para la prevención y combate a la violencia contra la mujer. Hay que crear políticas públicas de capacitación de los operadores, de los agentes estatales. O sea, el sistema interamericano tiene una ambición de impulsar transformaciones estructurales. Entonces, me parece muy pedagógico usar el mismo caso, imaginando cuál sería la respuesta, por ejemplo, del sistema europeo y cuál sería la respuesta del sistema interamericano. Entonces, esto es muy importante y nuestro trabajo todo el tiempo es, de un lado, las víctimas, la centralidad de las víctimas, sociedad civil organizada, ¿no? Las ONGs, pero por otro los estados. Y así manejamos nuestro mandato, porque tenemos la total percepción que hay que mantener un diálogo constructivo con los estados. Las recomendaciones. Y ahí manejar el diálogo, otorgar prórrogas, reuniones de trabajo, hacer un monitoreo más detido, ¿no? Criar un cronograma, una agenda, con fechas, con metas factibles, ¿no? Con reuniones. Entonces, ahí es así que manejamos en la comisión todo el tiempo víctimas, sociedad civil y estados. Y ahí estamos los comissionados, las comissionadas. O que é muito fascinante, e aí é interessante porque eu tenho uma grande amiga comissionada, que é a Margaret M. Macaulay, que foi juíza da corte. E sempre estamos a compartilhar, eu sempre pergunto, não, como juíza que foi da corte, qual é a diferença em ser comissionada, foi presidente da comissão, agora está em segundo mandato, e ela sempre apunta o toolbox da comissão é muito mais versátil, ou seja, temos um toolbox, uma caja de ferramentas com 7 mecanismos. Isto permite, ¿no?, uma incidência diferenciada, que tem uma natureza jurídica, pero também política. Temos o sistema de casos, o sistema de la reparação integral, ¿no? Incluso estamos impulsando o Observatório de Impacto Estrutural, com apoio do Max Planck Institute, para identificar e sistematizar justamente estas transformações estruturais. Tivemos respostas muito afirmativas na semana passada da rede acadêmica de universidades, consórcios, apresentando propostas para o observatório. Temos as medidas cautelares, que eu penso que é um remédio muito potente da comissão, que em realidade salva vidas, porque temos plazos muito curtos, 48 horas, ou seja, realmente é muito curto, é um instrumento quando há 3 condições: gravidade, urgência e danos irreparáveis. Pero sempre, em las audiências públicas, sempre há liderazgos indígenas, juízes, defensores de direitos humanos, sempre recebemos este reconhecimento. Muitos dizem, estamos vivos por sermos beneficiários de cautelares. Temos as audiências públicas, cerramos há 10 dias o período de sessões virtual, o primeiro foi em julho, o segundo foi em outubro, o próximo de 1 a 11 de dezembro. Tivemos 30 audiências públicas, de los mais diversos temas. Com relação aos Estados Unidos, duas audiências muito fortes, uma sobre racismo estrutural e violência policial, incluso com uma associação de Mothers Against Police Brutality, e estas madres, eram 6 madres, mulheres afrodescendentes, que apresentaram sua história de dolor, não? Porque seus filhos foram executados sumariamente. Foi muito forte, incluso o representante diplomático dos Estados Unidos estava muito emocionado, tinha dificuldades de falar, porque foi muito forte a audiência. Tivemos outras sobre liberdade de prensa e as protestas, com jornalistas, periodistas, que perderam também a visão nos Estados Unidos em el marco das protestas. Tivemos 2 audiências muito fortes sobre Bolívia, a situação geral de Bolívia, o tema da justiça em Bolívia. Eu me quedei, como relatora país, muito preocupada. Em Bolívia, 80% do poder judicial vive sem a garantia da inamovibilidade. São juízes e juízas
que están desarrollando, ¿no? esta misión judicial y que reciben una carta de gratitud por sus préstamos y punto, están fuera de la justicia. O sea, hay mucha debilidad en el campo de la institucionalidad. Tuvimos también sobre el tema de matrimonio igualitario en Panamá. Fue muy buena la audiencia porque logramos una asistencia técnica con Panamá. El tema está en la Corte, sobre derechos de pueblos indígenas de Colombia, sobre el tema COVID y sistema de justicia, COVID y migración, movilidad humana. O sea, yo siempre ahí los invito, la invitación es a evaluar la agenda de la Comisión de las Audiencias Públicas, porque yo pienso son indicador de las graves violaciones de derechos humanos en la región. Uno puede conocer la región y sus problemas, algunos de los problemas más tensos desde las audiencias públicas. También tenemos como herramienta las soluciones amistosas, ¿no? Y ahí hay un elevado grado de compliance, 70% de las soluciones amistosas son cumplidas porque son manejadas, son construidas, ¿no? Por veces 3 años, 2 años, muchas reuniones para lograr un acuerdo. Y la comisión ahí hace una función de mediación para lograr un acuerdo entre los estados y las víctimas. También tenemos informes temáticos, por ejemplo, sobre derechos humanos de empresas, estándares interamericanos. Ayer yo presentaba y tenemos una fecha especial también aquí la invitación para el informe sobre personas trans y los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, corrupción y derechos humanos. Los informes son importantes porque son también una herramienta para la difusión de los estándares interamericanos. También informes país. Realizamos, ahora yo diría, este instrumento está un poco, no está stand-by, que es la visita en loco, pero año pasado fue muy intenso por las protestas. Estuvimos en Ecuador, en Haití, en Chile, o sea, el tema de las protestas sociales, de la criminalización de la disidencia, del uso de la fuerza por las policías, el uso desproporcional de la fuerza. Y el balance de los 60 años de la Comisión Interamericana apuntó a 98 visitas en loco, adopción de más de 70 informes países, más de 80 informes temáticos, más de 170 períodos de sesiones, más de 2.400 audiencias públicas, press releases también. O sea, ¿cuál es la idea? Es justamente la difusión de los estándares interamericanos, la compensación de los déficits nacionales, el empoderamiento de los actores locales. Y ahí toda la idea del querido René y del profesor de Armin von Buchbinder, de la comunidad práctica, es clave para el construccionalismo regional transformador, porque son muchos los actores, cada uno con su protagonismo en esta red capaz de mover la agenda del impacto del sistema interamericano. El sistema salvó y salva vidas. El balance que yo aquí comparto es que el sistema interamericano impulsó la desestabilización de los regímenes dictatoriales, demandó justicia y el fin del combate a la impunidad en las transiciones democráticas, demanda el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y, además, la protección de las personas y grupos más vulnerables. Y también la protección cada vez más fortalecida y directa de los derechos sociales. Tenemos nuevos temas como acceso a la Internet como derechos humanos, el tema de las brechas digitales, derecho al duelo, el tema corrupción y derechos humanos, empresas de derechos humanos, derecho a la privacidad digital, combate a la discriminación online, hate speech online, el tema de la vigilancia digital por parte de los estados. Entonces, hay nuevos temas que también, yo pienso, inquietan la agenda de la comisión. También estamos siempre
temos uma relação muito cercana com a Corte, não somente porque evaluamos os casos que hão que ser submetidos à Corte. Hoje mesmo, antes de nossa reunião aqui, eu estava a analisar 3 casos, não? Otorgamos mais prórrogas, ou seja, há a boa-fé do Estado, há o cumprimento substantivo, ou não está a coisa, no, o Estado não há elementos, não há indicativos, não há medidas concretas. Então, havia 3 casos urgentes para hoje, para evaluar se otorgamos mais prórrogas ou se o caso há que ir à Corte. Então, trabalhamos muito, hacemos solicitud de opinião consultiva, por exemplo, há uma que hicimos sobre o alcance dos deveres estatais com relação aos direitos das pessoas privadas de liberdade e enfoques diferenciados, ou seja, de gênero, raça, etnia, diversidade sexual e outros. Por exemplo, na relatoria LGBT, difusão da opinião consultiva 24 da Corte Interamericana de 2017, que trata do direito à identidade de gênero e do matrimônio igualitário. Com isso, temos aqui, cada vez mais, a pavimentação de um constitucionalismo regional transformador, com a mobilização da sociedade civil, que é sempre plural, heterogênea, com muitas vozes. Temos, aí volvo ao que afirmava o professor Armin von Bogdandy, temos marcos constitucionais com abertura, há diálogos, há cláusulas de abertura que permitem o diálogo entre o direito constitucional e o direito internacional, há o processo de internacionalização dos direitos humanos, de humanização do direito internacional, de internacionalização do direito constitucional, de constitucionalização do direito internacional, de interamericanização, para justamente usar a expressão de minha amiga de alma, ou seja, algo passa e temos cada vez mais a expansão do bloco de constitucionalidade. E com isso, o mandato transformador do sistema interamericano. Eu também aqui me parece muito importante ter em conta o patrimônio, este corpus iure interamericano. Eu aqui, muito brevemente, comparto na tipologia sobre os casos. Eu sei que tendrão Pablo, Saavedra, outros, mas me gostaria aqui compartilhar um pouco deste corpus iure interamericano, tendo em conta justamente as sentenças da Corte, as opiniões consultivas. Eu aqui propongo uma tipologia baseada em 6 categorias de decisões, de 6 categorias de violações. Então, há todo um valioso corpus iure interamericano sobre o tema de desaparição forçada, tortura, execução sumária, extrajudicial. Este corpus iure é muito consistente, incluso serve de referência ao sistema europeu e hasta a Corte Penal Internacional. Sylvie Steiner, que é suíça, em la Corte, é uma amiga muito querida, sempre destaca como para a Corte Penal Internacional, a jurisprudência interamericana foi clave no campo da tortura, desaparição forçada, ou seja, aqui é emblemático, o primeiro caso que inaugura a jurisdição contenciosa da Corte tem esta temática, desaparição forçada, o caso conhecido Velázquez Rodrigues contra Honduras. Aqui não há período de sessão que não haja o tema da desaparição forçada. Temos o caso Ayotzinapa, temos um grupo de trabalho, RIEI, de expertos independentes, um grupo interdisciplinário, temos o caso de Ciudad Juárez, são audiências públicas muito tocantes, porque as vítimas, os familiares, chegam sempre com a fotografia das vítimas, niñas, niños, ou seja, é um tema da região, Há do século XXI, de 2020, a desaparição forçada. O tema da justiça transicional, também temos aqui uma sólida jurisprudência sobre o tema das leis de anistia, que simbolizam o ilícito internacional, porque denegam justiça às vítimas, o dever do Estado de investigar, processar, punir e compensar as violações.
o caso Barrios Altos, o caso, ¿no?, que foi justamente a base para a Corte Suprema de Argentina invalidar a lei de ponto final e lei de obediência devida, as leis de 86 e 87. A base argumentativa foi justamente o caso Barrios Altos, para invalidar as leis de anistia que perdonavam os crimes da ditadura de 76 a 83 em Argentina. O caso conhecido de todos, Almonacer Heleno contra Chile, também o foco era o Decreto-Lei 2191 de 78, que perdonava os crimes de 73 a 78 em el regime Pinochet. O caso Brasil, Gomes Lund, o caso Gelman, ou seja, há também muita consistência e rigor em la Corte, em la jurisprudência de Transitional Justice. Há uma jurisprudência, e aqui eu devo compartilhar com cada um e cada uma, que para mim foi uma surpresa. Toda semana temos casos de ofensa a devido processo legal administrativo, com o despido arbitrário, destituição arbitrária de juízes, de fiscales, porque estão manejando casos de corrupção. Eu me quedei em choque, porque não imaginava aí essa terceira categoria que eu trabalho, que é justamente fortalecimento da institucionalidade democrática. Temos estándares sobre acesso à justiça, independência judicial, proteção judicial, casos involucrando, por exemplo, Equador, não? Tivemos uma audiência pública em República Dominicana involucrando 40 juízes, porque há o tema do erro inexcusável. Em nome deste instituto, juízes sofrem destituições arbitrárias. Então, é um grande tema para a região. Para mim foi uma surpresa. Não imaginava ter toda a semana casos, manejar casos de ofensa a devido processo legal administrativo. O tema da violação aos grupos em situação de vulnerabilidade, cada vez mais com a lente da interseccionalidade. Temos um corpus jurídico muito consistente sobre os povos indígenas, direito à propriedade comunitária da terra, a identidade cultural, o tema, además, aqui incluso de los danos espirituais, materiais, de la consulta livre prévia informada, corpus jurídico de los niños, niñas. Hoje eu participava em la tarde em um evento em Guatemala, em que compartilha um informe da comissão adotado em dezembro passado sobre niños, niñas, mulheres e o tema da discriminação e violência, dos estándares interamericanos, o tema da migração, mulheres, a perspectiva de gênero, o tema da diversidade sexual, ou seja, em la comissão, em el sistema, la corte, há uma mirada muito, muito aberta, muito empática para justamente proteger as pessoas e grupos, em especial situação de vulnerabilidade. Também os direitos sociais, cada vez mais, justamente desde o caso Lagos del Campo, 2017, é muito interessante porque logramos ter em 2017 a relatoria especial DESCA em la comissão, um aporte institucional valioso. Temos o caso Lagos del Campo, e aí começamos todo um horizonte jurisprudencial em la Corte de proteção direta dos direitos sociais, cada vez mais, no caso Poblete Vilches, caso Pivaral, Cusculo Pivaral contra Guatemala e outros tantos. E, finalmente, eu diria, na sexta categoria, temas contemporâneos, meio ambiente e direitos humanos, a opinião consultiva da Corte, evaluando o alcance dos deveres estatais em matéria ambiental, o tema dos direitos digitais, o informe sobre corrupção e direitos humanos. Tivemos uma excelente reunião com o novo relator especial de liberdade de expressão, a semana passada, justamente com esta preocupação da comissão, de ter expertise suficiente em la temática dos direitos digitais, porque este é um grande tema e temos estándares, não temos estándares, há que desenvolver estándares nesta área. E com isto, eu aqui cerro com a pergunta quais são as ambições, E aqui eu diria a ambição maior del ICAL
en mi opinión, del constitucionalismo regional transformador, ¿no? Trabajando con la óptica de la inclusión, del pluralismo, de toda mirada comparativa, principiológica. ¿Cuál es la gran ambición de este proyecto? La gran ambición del constitucionalismo regional transformador es fortalecer la tríade democracia, derechos humanos y Estado de Derecho en la región más desigual y más violenta del mundo. Claro que el sistema interamericano opera en la comunidad práctica, ¿no? Ahí es muy importante este concepto. Tenemos los actores, tenemos esta dinámica y esta ambición, ¿no? De hacer una contribución para impulsar la causa transformadora de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más resiliente, solidaria, justa, diversa, plural y centrada en la dignidad humana. Muchas gracias. Gracias, doctora Flavia. Yo creo que podríamos discutir esa última pregunta que mencionas. No sé si te parezca mejor que nos dividamos en grupos pequeños y regresar a la sesión, o más bien en los últimos 40 minutos que aún tenemos, que todas y todos participen y hacer como una discusión entre todos. Entonces, doctora Flavia, ¿podrías repetirnos, por favor, la pregunta para que todos estemos en el mismo... La pregunta, me parece, la gran pregunta es, ¿cuál es la ambición del constitucionalismo regional transformador? ¿Cuál es la ambición? ¿Cuáles son los desafíos? O sea, ¿cuál es el propósito, ¿no? La ambición mayor del constitucionalismo regional transformador en nuestra región? E me encantaria escuchá-las e também as perguntas, ou seja, aqui me encantaria, porque é um grupo muito diverso, não? E de tantas geografias, com tantas experiências e vivências. No sé si alguien se anime o bueno, René, ahí me dice si pasamos a grupos pequeños unos 5 minutos y regresamos para que compartan las reflexiones con la doctora Flavia. Sí, si quieren, de pronto sugiero que nos dividamos rápidamente en grupos, 5 minutos para que hablen entre ellos, y de pronto la idea sería repartámonos en grupos y en cada grupo escojan a una persona y hagamos los grupos más o menos grandes, para unas 6 o 7 personas, y le damos 5 minutos y luego volvemos, digamos, y que cada grupo escoja a una persona que habla, y de pronto Flavia puede llamar a 1 o 2 grupos para que reporten lo que discutieron, y a partir de eso Flavia puede comentar en sus respuestas. ¿Les parece? Listo, entonces vamos a dividir el grupo. Por favor, doctora Flavia, René y Mariela se quedan en la sesión y ya de resto se inscriben en los grupos pequeños. Vamos 5 minuticos. Bueno, ahí va a mandarlas. Listo, ahí debe estar apareciéndoles un mensaje de... Sí, está saliendo, perfecto. Rogelio. Listo, se están uniendo los compañeros a los grupos. Pero aqui já veio um mensagem, the host is inviting you to join breakout room. No lo juntes, no. Tú te quedas aquí. Tú te quedas, sí. Vamos a esperar por ahí unos 5 minuticos y regresamos para que sea un poco más dinámica la discusión. Bueno, Pero Laura, ¿nos dejas a nosotros en un grupo, a René, a Flavia y a mí? No se puede. No, ya no se puede porque lo hice automático, entonces ya no se puede.
Y ahora que con esta señal que me sale a mí, ahora no entrar, ¿qué hago? No, quédate así y seguramente más tarde se apaga. ¿Y todos están en su grupo y no nos oyen? ¿Podemos hablar Sí, nosotras? no, sí nos oyen. Sí nos oyen, pues hay algunos estudiantes que no se han unido a los grupos. Bueno, y entonces les vamos escuchando. Ellos nos oyen a nosotros, nosotros no nos podemos ir a ellos porque están en el grupo. Sí. René, menos mal que existe, porque Flavia y yo estamos sin duda probando esta tecnología. Tranquila. Mira, Biden 253. 253. Trump 214. Yo estoy obcecada por ese asunto. Yo un poco dormí. Los alumnos te están escuchando, Flavia. Estoy escuchando. No, pero a los que no se han conectado, los No, que siguen. todos, Laura, todos pueden oír. Todos, Sí. bueno, ok, está bien. Está bien, entonces después aprenderé cómo se inscribe en un grupo aparte. Sí, tú sí nos dejaste cuando estábamos, lo logramos un grupito. No, pero los que estamos aquí, o sea, es que acá los estudiantes que están en esta sesión, que son 11, sí nos pueden escuchar, pero no se han unido a los grupos pequeños. Pero las otras personas que están en los grupos pequeños no nos escuchan. Ellos sí no nos pueden escuchar. ¿Y qué hacemos con los 11? Entonces, ¿por qué no discutimos con ellos? ¿Ellos sí nos pueden escuchar, René? Sí, ellos, no sé si, bueno, mientras ¿Quiénes tanto, están? está Claro. Pamela Escudero, Pamela Juliana, María Luisa, Juliana Martínez, Diana, Angélica. No sé si quisieran discutir aquí cuál es la ambición del constitucionalismo regional transformador en nuestra región. Bueno, no sé si nos están escuchando. Bueno. Ay, René se fue. Ok, bueno, doctora Flavia, ya esperamos unos minuticos y entonces los regresamos. Pero si nosotras apagamos, Laura, pero sí podríamos hablar Flavia y yo por WhatsApp, ¿no se corta? Sí, claro, no pasa nada. Todavía va a meter a Valeria a un grupo, ya voy. Estaba en el equipo 6. Dale, Solo bueno. que se fue mi compu. Gracias. Dale, voy a mirar a ver cómo, espérame a ver. Valeria asignará al grupo sala 6, ¿sí? Listo. Ay, creo que René se metió a una sala. Bueno. Muy bien. Sí, es que nos quedamos entonces, bueno, pero lo que voy a hacer es, Flavia, ¿tú me escuchas? Sí, ahí te está escuchando. Sí, ahora yo veo que yo voy a hacer así. Yo no ya va porque no te veo, ya va, tengo que volver para saber si podemos hablar nosotras en estos 5 minutos por WhatsApp. Claro, sí, podemos. Sí, claro, ¿Sí? listo. Yo creo que regresamos a qué hora, ¿hasta las 1:30? O bueno, no, tal vez a las 30 y ¿a qué hora regresamos? Ahí nos saca el horario de allá. Perdón, regresamos en 5 minutos, ¿sí? Sí. Bueno, voy a escribirles eso. Pero, pero entonces tú... Dime. Listo. Yo creo que ya estamos todos y todas. Entonces, qué bueno verles un poquito más las caras y deberían dejar un ratico más el video. Entonces, yo tengo acá los nombres. En estos 30 minutos vamos a aprovechar para compartir sus reflexiones y los últimos minuticos podemos, si alguien se anima, hacerle preguntas a la doctora Flavia. Entonces, bueno, veo que en la sala 1, no sé quién eligieron, estaba Agustina,
Angélica María, Ariana Contrina y Valentina Mauri. No sé si quién nos quiera compartir sus reflexiones. Hola a todos y a todas. Bueno, en el grupo estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que nos parece que una de las mayores ambiciones es la protección o la extensión de la protección de los derechos humanos en la región y por otro lado la integración de este corpus iure que está conformado entre otras cosas con la convención y con las distintas constituciones de los países de América Latina. Gracias, Agustina. Para las otras intervenciones, me gustaría que pues, se presentaran así súper breve para la profesora y continuamos. Pero antes de continuar, veo que Martina escribió en el chat que le gustaría hacer una pregunta. Entonces, si quieres, Martina, adelante. Es una pregunta con respuesta para Flavia, así que no sé si quieren que la haga ahora, le doy para adelante. Escribieron un artículo en un blog bastante interesante junto con Mariela, Flavia y Mariela, sobre este dinamismo o bidireccionalidad de la interdependencia, indivisibilidad, qué difícil esa palabra, de los DESCA y de los derechos civiles y políticos, y me parece interesante saber cómo piensa que se puede aplicar a nivel sistema interamericano, porque digo, implicancias tiene, ¿no? A nivel de justiciabilidad, etcétera, se podría pensar en litigios estratégicos desde otro lado con esta nueva idea de bidireccionalidad, de interdependencia de civiles y políticos hacia DESCA y viceversa. Entonces, si se le ocurren ideas que no estén por fuera de la confidencialidad de la comisión, ¿no? Pero para entenderlo un poco a nivel litigio. Gracias. Muchas gracias, Martina. Excelente tu contribución. También aquí me gustaría compartir algunas reflexiones, pero también pasar la palabra a mi querida coautora, amiga de alma Mariela, para que también pueda atraer su contribución. El argumento central es justamente que el COVID, que el impacto de la pandemia reforçou la integralidad, la indivisibilidad, la interdependencia de los derechos humanos, incluso con una interpretación a la inversa. O sea, cada vez más tenemos esta necesidad de proteger derechos civiles y políticos para la efectividad de los derechos sociales y proteger derechos sociales para la efectividad de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, yo aquí imagino el tema de las políticas de prevención, ¿no? El acceso a la información, que es un derecho civil clásico, es clave para el derecho a la salud, ¿no? ¿Cómo podemos manejar la pandemia sin tener el acceso a la información? A su vez, el derecho a la aglomeración, las protestas, o sea, vamos a recuperar esses direitos em sua integralidade quando o direito à saúde, não? Quando tivermos a implementação do direito à saúde, com a vacuna, com o tratamento e tudo mais. Então, podemos aqui ilustrar outros exemplos. Em la comissão, eu não me acordo, mas eu penso que há horizonte amplo de litígio estratégico capaz justamente de endossar esta perspectiva cada vez mais baseada em la integralidade, em la interdependência, em la indivisibilidade. Pero me gustaría mucho escuchar mi querida Mariela sobre el tema. Se puede, ¿no?, también plantear este argumento que fue el argumento central de nuestro artículo. Por favor. Sí, el argumento es justamente la interpretación a la inversa, en tanto que lo tradicional fue interpretar la indivisibilidad y la interdependencia en función de la justiciabilidad de los DESCA a partir de los derechos civiles y políticos. Y nuestra propuesta es, después de la pandemia, es indispensable la justiciabilidad de los DESCA y de los derechos civiles y políticos. Es decir, que no puede haber garantía del derecho a la salud sin la garantía, por ejemplo, como ya lo decía Flavia, del acceso a la información. Pero efectivamente,
y el argumento se completa diciendo que esta interpretación debe ser reforzada para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad, a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, y eso significa que en efecto se abren muchos espacios para la estrategia. Uno de ellos, el derecho al agua, por ejemplo, que está vinculado también para la garantía efectiva del funcionamiento de los servicios públicos, del acceso a la justicia, de la actividad, diríamos, ordinaria del poder público y por supuesto de personas, por ejemplo, privadas de libertad o todos los que están en esa situación de dependencia absoluta del Estado. Allí hay una manera de litigar y de enfocarlo. La debida diligencia, que creo que es importante, y ya Flavia lo anunciaba también, que hay que profundizarlo, hay que profundizar esta determinación del alcance. ¿Por qué? Porque en nuestro seminario de ayer una profesora hacía el llamado en lo que ya venía discutiéndose a nivel del derecho internacional de la amenaza de las pandemias, las crisis que iban a significar y que no había ninguna rendición de cuenta por parte de los estados en cuanto a ese deber de prevención. ¿Qué hicieron los estados conscientes de que había esta situación de amenaza, de riesgo? Pasa igual con el cambio climático, por ejemplo. Entonces, surgió el debate sobre los presupuestos con perspectiva de derechos humanos. Creo que aquí tenemos que abrir un campo de veeduría de las ONGs, entre todos los actores de la comunidad de práctica, impulsar estas agendas que articulen más el ejercicio de los deberes, la otra cara de la moneda, como lo decía Flavia, que podamos exigir con todos estos lineamientos. También la Redesca acaba de dictar los lineamientos en materias específicas, empresas y derechos humanos, en materia de corrupción y derechos humanos, presupuestos y derechos humanos, renta básica y derechos humanos, eso lo planteaba Juan Pablo Bogoslawski, las políticas fiscales, también lo hablaba hoy René en el marco de otro evento. Entonces, ¿qué significa realmente el compromiso de la interdependencia y de la indivisibilidad cuando hay un acervo jurídico emergente post pandemia con una gran convergencia en el tema que nos convoca hoy, que es el sistema multinivel? Y les podemos hacer llegar toda esa relación de las declaraciones de Naciones Unidas, expertos, relatores, todos convergiendo en la necesidad más que nunca de la interdependencia y la indivisibilidad, y también a nivel del sistema africano, a nivel del sistema europeo y por supuesto del sistema interamericano. Gracias, profesora Mariela. Bueno, veo que Karen tiene la mano encendida, pero, perdón, levantada, pero antes más bien escuchemos unos 2, 3 grupos más y ahí sí le doy la palabra a Karen. Entonces voy a llamar a Carlos Alonso, que estaba en la sala 5 y veo que tiene el video también encendido. Cuéntanos, Carlos, ¿qué discutieron acerca de esos compromisos y, bueno, qué reflexiones tuvieron en su grupo? Hola, buenas tardes, buenos días. No sé si hay algún problema, es que habíamos decidido que en nuestro grupo otra persona era la representante. Perfecto, dale. No sé, pues la persona que es, no sé quién sea. Sí. María Paula. Ok, Mucho dale, María gusto. Paula. Doctora Flavia, mucho gusto. Soy María Paula de Colombia. Entonces, cuando pensábamos en los desafíos que se enfrentan nuestros países para lograr el constitucionalismo transformador y su objetivo principal, teníamos varios puntos en común en nuestros diferentes países y pensábamos principalmente en la debilidad institucional, en los problemas de corrupción y un problema transversal a estos dos anteriores, que es que el centro de las políticas y el centro de los desarrollos normativos no es la persona. En muchas circunstancias vemos como las prioridades económicas o de otro tipo de intereses desplazan a la persona y con ella la protección que el ser humano merece. Entonces, en temas de integración del Corpus Juris Interamericano hablábamos
de que, por lo menos desde el punto de vista colombiano, nuestras altas cortes son muy activas en temas de control de convencionalidad, pero los jueces de rangos más bajos muchas veces no cuentan con la educación suficiente o no conocen de manera suficiente los pronunciamientos de los diferentes órganos del sistema interamericano, lo cual dificulta su aplicación. Y desde el punto de vista de México, nos decía nuestro compañero que a las altas cortes mexicanas les cuesta mucho entrar en ese diálogo con el sistema interamericano. Gracias, María Paula. Ahorita, doctora Flavia, vamos 2 intervenciones más para que después hagas unos comentarios de lo que han compartido. De la sala 10, no sé, está Anabel Soledad, Arlet Reyes, Micaela y Samuel. Quien quiera compartirnos sus reflexiones del grupo. Sí, buenas noches aquí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Samuel, soy de Bolivia. Bueno, voy a hacer la explicación a lo que concluimos los miembros del grupo 10. Estaban personas también de Venezuela y de Argentina. Bueno, la pregunta, ¿qué ambiciones debe perseguir el ICAL? Todos coincidimos en que debemos partir por identificar lo que caracteriza a Latinoamérica. Y bien decía una de nuestras compañeras, lo que más caracteriza es la desigualdad que existe en la región. Tenemos que tomar en cuenta eso y precisamente reducir las brechas de desigualdad debe ser un objetivo, una ambición del ICAL, ¿no? En una idea de acercar a muchas personas excluidas al Estado. Otro de los objetivos, otra de las ambiciones, y algo que ya lo vimos y lo leímos en los cursos, es fortalecer las democracias tan frágiles que tenemos en la región, que si las comparamos con Europa o Estados Unidos, son muy débiles nuestras instituciones, ¿no? Debe ser un objetivo también, viéndolo que solamente en estados democráticos podemos tener derechos garantizados, ¿no? Cuando las democracias son frágiles o cuando empiezan a erosionarse, se crea un campo, un terreno fértil para las violaciones de los derechos humanos, y eso nos lo hacía recuerdo muy bien nuestra colega de Venezuela, y también las mismas experiencias de mi país, ¿no? Y esos serían los objetivos, pero también vimos que tenemos herramientas para, de alguna manera, conseguir esos objetivos. Esas herramientas ya lo vimos, el control de convencionalidad, que como bien lo mencionaba ya el anterior colega, que se usa en algunos países de manera adecuada, pero en muchos otros no, especialmente con los jueces de primera instancia. También otras instituciones de las cortes constitucionales, como las sentencias estructurales, que nos parecen que pueden tener un impacto grande, o esta figura del estado de cosas inconstitucionales que se crea, si no me equivoco, en Colombia, que nos parece magnífico, y también que lo ha seguido el Perú. Son herramientas que creo que podemos usarlas, las tenemos, muchas veces falta implementar de manera adecuada. El ICAL puede usar esas herramientas para lograr esos objetivos, y concluiremos que en esta tarea de tratar de transformar esa realidad, el ICAL tiene que tomar en cuenta las particularidades de Latinoamérica, y veíamos que algo que nos caracteriza tal vez a los latinos es que somos muy osados, decíamos, somos, si vale el término, a veces atrevidos, en el sentido de que nos atrevemos a muchas cosas a diferencia de otros. Por ejemplo, este tema de que Ecuador haya reconocido a la naturaleza como objeto de tutela, o que, digamos, en Bolivia la Constitución haya incorporado a muchos sectores marginados por mucho tiempo, o el mismo proceso constituyente que se está dando en Chile, nos demuestran que es un intento de acercar a muchos sectores marginados, excluidos por mucho tiempo, y esto sin duda nos va a ayudar a fortalecer las democracias, porque estamos acercando a muchas otras personas a que sean parte de lo que estamos buscando, fortalecer las democracias, ¿no? Esas son las conclusiones y la respuesta del equipo 10. Muchas gracias, Samuel. Yo creo, brevemente, veo que acá está la cámara encendida de Melanie y Diego, que están en el mismo grupo. Entonces, no sé si quieran compartir brevemente las reflexiones, y le doy la palabra a Flavia y luego a Karen para que haga la pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Melanie, soy argentina. Estamos en el grupo 9 con Diego Rico Rivillas de Colombia y Juan Diego también de Colombia. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Flavia, por la exposición tan enriquecedora y por todos los aportes de nuestras compañeras y compañeros. Para sumar así brevemente, algo que nos planteamos en el grupo,
también como una pregunta, ¿no? De si es efectivamente este un objetivo, un compromiso del constitucionalismo transformador, es cómo lograr que estos debates tan enriquecedores que tenemos y la discusión sobre los derechos humanos y la transmisión sobre los derechos humanos no queden simplemente en discusiones de élites académicas, sino que efectivamente lleguen a toda la población. Justamente mencionaban la desigualdad que existe en nuestra región, que también la mencionamos en el grupo como un punto clave que se debería transformar o que pretendemos transformar, y nos preguntábamos eso, ¿no? Si estos discursos acá en esta escuela virtual tan increíble que estamos presenciando, de toda América Latina somos muy pocas personas en comparación con la cantidad de gente que hay, que nos podemos enriquecer de estos conocimientos y estos debates, y la pregunta sería, y el desafío creemos que sería, cómo llevar esto a cada una de las personas y efectivamente lograr que las personas conozcan cuáles son sus derechos para que puedan hacerlos valer y para que puedan respetarse todos los derechos humanos de todas las personas de nuestra región. Muchas gracias. No sé si Diego quería agregar algo más. No, gracias. Creo que con eso fue suficiente. Gracias. Gracias, Melanie. Entonces, Karen, que has tenido la mano levantada bastante tiempo, si quieres haz la pregunta para ya darle la palabra a Flavia. Bueno, buenas noches para todos. Soy Karen Peláez de Colombia. Quería, respecto a la reflexión que tuvimos de la clase, y también pues surge una pregunta con esto. Estuvimos en el grupo 7, coincidimos 3 personas de Colombia, entonces teníamos pues como una misma perspectiva, y es que a la conclusión que nosotros llegamos respecto de cuál es la ambición del ICAL en nuestra región, pues podríamos decir que la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales no solo buscan la creación de instrumentos jurídicos para su protección, sino medidas que aseguren su cumplimiento y que garanticen que lo ordenado y lo establecido pues no se convierta en un desafío, sino una realidad persistente en el marco del derecho. Eso pues como una de las conclusiones a las cuales llegamos. Lo otro era que pues sí queríamos preguntar, y es que dentro de este constitucionalismo transformador pues hemos visto, por ejemplo, como lo ha planteado Gargarella, en el constitucionalismo dialógico, por ejemplo, y también con el estado de cosas inconstitucionales, y es preguntarle entonces si realmente considera que ese constitucionalismo dialógico puede ser un mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento de lo que ha ordenado, por ejemplo, la Corte Interamericana. ¿Y por qué hacíamos esta pregunta? Y es que en Colombia, en la Corte Constitucional, a través de la sentencia T653 del 2012, ordena al Estado colombiano que cumpla con una medida de reparación que ya había sido ordenado por la Corte Interamericana, y le da un plazo de 48 horas para que se efectúe este cumplimiento, en este caso una medida de satisfacción, que era el reconocimiento de la responsabilidad internacional. Y pues allí podríamos decir que estamos frente a una figura precisamente del constitucionalismo dialógico. Entonces la pregunta es si realmente considera que ese constitucionalismo dialógico puede servir como en ese diálogo entre Corte Interamericana, Corte Constitucional y las instituciones en los países para que se efectúe ese cumplimiento, o cómo se podría nosotros en el marco del derecho interno de nuestros países, porque creo que todos tenemos las mismas problemáticas que son desigualdad, problemas con líderes sociales, temas de minorías, garantizar que se cumpla realmente, o sea, que no se convierta en una utopía los derechos humanos y los derechos fundamentales, sino que realmente podamos ver garantizados estos derechos en nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Karen. Yo creo que, doctora Flavia, tienes bastantes comentarios, reflexiones, entonces te doy la palabra para que comentes todo lo que han compartido y la pregunta de Karen, y ya también para cerrar la sesión. Entonces, adelante. Muchas gracias, Laura. Empiezo con la pregunta de Karen y después, ¿no?, una reflexión general teniendo en cuenta los grupos, ¿no?, los aportes muy valiosos de los grupos. Karen, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece que es clave el diálogo jurisdiccional y cada vez más este constitucionalismo dialógico. Hay que crear puentes, diálogos, cercanías entre, ¿no?, los actores nacionales, los actores internacionales, con un idioma que es el control de la convencionalidad.
Aqui, nosso querido Eduardo Ferrer, em um artículo, chama que cada juiz nacional é juiz interamericano. Eu aún destacaria cada legislador nacional, há que ser legisladora interamericana, gestor nacional, gestor interamericano, ou seja, aí me parece clave a incorporação de los estándares e a cercanía, as puentes, o diálogo construtivo, o diálogo que transforma e que tiene por idioma o controle de la convencionalidade. Então, me parece o exemplo que comparte é muito inspirador. E aí, claro, tem que ver com a proposta do grupo de Melanie sobre a cultura, densificar a cultura de direitos humanos. Penso que este é um grande reto de la região. En la región. En la comisión tenemos el mandato de proteger, pero también promover los derechos humanos, pero no hay, en mi opinión, un balance, porque estamos mucho en la protección y monitoreo, porque son las violaciones que nos llegan, entonces tenemos que hacer pronunciamientos, hay una política comunicacional de tweets, de comunicados de prensa, e medidas cautelares, todo o sistema de casos, ou seja, há uma inversão de tempo muito intensa nisto, pero também a comissão tem em seu mandato este dever de promover os direitos humanos com acordos de cooperação, fazendo puentes com a rede acadêmica, e aí este é um ponto clave. Incluso em la relatoria LGBTI, aprobamos o marco conceitual de nosso quarto informe, que será justamente cambios culturales e os direitos das pessoas LGBT. Os cambios culturales são claves. Claro, fundamentales são as reformas estruturais em las políticas públicas, marcos normativos, pero sempre eu observo a potencialidade de los avanços estruturais não podem se tornar reféns de mentes cerradas. Temos que ter culturas abertas, empáticas, que têm por centralidade a pessoa humana para também potencializar estas transformações. Então, eu estou totalmente de acordo. Eu sou uma crente em el diálogo. E Gadamer nos ensina que o diálogo, quando é liberto, livre, destemido, nos toca, nos transforma. Há um potencial transformador em el diálogo verdadeiro. Agora, também me gostaria de reaccionar a las excelentes contribuições do grupo de Agustina, de Maria Paula, Samuel, e também de Melanie, que eu já destaquei. Eu penso que aí volvo ao tema de Samuel, o tema da desigualdade estrutural. Temos aí uma agenda de desafios comuns, o tema do fortalecimento das democracias aún frágeis, o tema de desenvolvimento, também eu tive o honor de servir a força-tarefa da ONU por 4 anos do direito, da implementação do direito de desenvolvimento, e toda a búsqueda era justamente incorporar o Human Rights Approach to Development and the Development Approach to Human Rights. Ou seja, ter desenvolvimento centrado na pessoa, de acordo com a Declaração da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o centro do desenvolvimento e ativa, participante e beneficiária. Então, trabalhamos o desenvolvimento desde a perspectiva dos direitos humanos, a centralidade da pessoa, seus direitos, o componente democrático e a cooperação internacional. Me parece muito importante, não? E cada vez mais também tratar da Agenda 2030, o tema da inclusão, que é um tema central para o ICA, não? Toda a temática da inclusão e qual é a potencialidade do constitucionalismo regional transformador de desmantelar as desigualdades, de desmantelar o sistema de exclusão que há em nossa região, exclusão do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de justiça. Qual é a potencialidade do constitucionalismo regional transformador de construir plataformas de inclusão? Também me encantou em la mirada do grupo 1 de Agustina e também de Samuel e de
María Paula, toda la vertente de las herramientas, tenemos un patrimonio común, que es el Corpus Juris Interamericano, los estándares interamericanos, y tenemos esta herramienta que es el control de la convencionalidad. Entonces, me parece que tenemos que activar, ¿no? En la OEA tenemos una organización de los estados americanos, tenemos estados, tenemos la corte, tenemos la comisión, las víctimas, las ONGs nacionales, regionales, transnacionales, la academia, la prensa, o sea, tenemos actores ahí y hay que dialogar y hay que hacer una interactuación, yo diría, para mover la agenda de los derechos humanos. Entonces, yo siempre, y ahí tengo un minuto para solamente cerrar, con esta visión de que los derechos humanos, ¿no?, presentan su propia historia de avances, de retrocesos, de luces, de sombras, pero me encanta la mirada de Habermas, para quien los derechos humanos es una utopía realista que nos mueve hacia la construcción de sociedades más justas, más solidarias, más diversas y más dignas. Entonces, esta es la potencialidad emancipatória y transformadora de los derechos humanos y del constitucionalismo regional transformador y del proyecto ICAL. Gracias. Gracias, doctora Flavia. Creo que justo a tiempo. Y nos vamos con unas enseñanzas y retos, todas estas reflexiones acerca de cuáles son las ambiciones del ICAL. Nos retan a todos a ser de alguna manera esos instrumentos para alcanzar esos propósitos. Entonces, ya para terminar, le doy la palabra a René o a Mariela para que nos despidan. Nuevamente, muchas gracias, doctora Flavia. Y bueno, y nos vemos el próximo viernes con la doctora Vivian Kristisevic. Entonces, doy la palabra a René o a Mariela para que ya nos podamos despedir. Mariela, sigue, por favor. No, René, eres tú. Yo, amiga del alma, muchísimas gracias a todas y todos los que se quedaron. Lamentablemente creo que la dinámica del grupo no nos favoreció para esta segunda parte, pero nos quedamos con todas las apreciaciones. Efectivamente, no queremos que sea el ICAL que se quede en una élite, pero ustedes son las primeras y los primeros en comenzar y así seguiremos. Y gracias porque Flavia siempre sirve de inspiración para marcar ese camino, esa ruta en la que seguiremos andando juntos. Pero René es el que hace el cierre. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Entonces vamos a dar por cerrado eso. Yo, por el contrario, sí creo que precisamente lo que queremos es escuchar de los estudiantes las perspectivas, digamos, sobre la forma en que los impacta en su vida diaria lo que estamos aprendiendo, y es por eso que es tan valioso, digamos, y les agradezco a todos las contribuciones y la comunidad, digamos, que estamos desarrollando, porque al final de cuentas, cuando esto se acabe y logremos cerrar la escuela, ni los expositores ni los organizadores vamos a estar ahí. Los que van a quedar ahí son ustedes en esta comunidad, digamos, que estamos intentando desarrollar. Entonces, les agradezco a todos y todas compartir con nosotros y con todos sus compañeros y compañeras sus proyectos, y es por eso también que los queremos invitar a que visiten el grupo de Facebook, que llenen las encuestas, que se unan al grupo ICAL, en el Café ICAL, y en este marco para seguir esta conversación que continúa. Entonces, Laura, tú me corriges, la próxima sesión la tenemos el viernes a la misma hora. El viernes a la misma hora, con Vivi Kristisevic, la directora de SEGIL, quien nos va a contar sobre sociedad civil y particularmente litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, muchas gracias a todos y todas por conectarse. Flavia, muchas gracias por tu generosidad. Y entonces, bueno, nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Chao.